Bendiciones, hermanos en Cristo, una vez más saludándoles en este día, en el cual damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida al rescate por cada uno de nosotros, aquel que murió pero resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios, al que vive. Esta mañana yo les quiero compartir en San Juan 19, 31 al 37, que dice: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y que fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Gloria a Dios. Mire aquí cómo Juan, el discípulo, Juan el apóstol, el cual él estaba a un lado de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo ahí en agonía, cuando estuvo en la cruz. Este Juan está diciendo aquí que dice que cuando llegaron a Jesús le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados abrió al instante el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Al instante dice que salió sangre y agua, cumpliéndose las escrituras que dice: mirarán al que traspasaron, en lo cual ya estaba escrito en la palabra de Dios en Zacarías, en el cual el Señor murió en la cruz. Él murió por nosotros, por cada uno de nosotros, y esa lanza con la cual fue traspasada, dice que al instante salió sangre y agua, la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada como ese cordero inmolado, que fue herido por nuestros pecados, la sangre de Jesucristo, la cual era necesario que la sangre del cordero sin mancha fuera derramada por cada uno de nosotros para el perdón de la humanidad, porque en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de machos cabríos, de animales, de bueyes, de todo tipo de animales, para poder presentarse como ofrenda ante Dios y poder ser esos pecados cubiertos. Pero la sangre de Jesucristo quita el pecado de la humanidad, no los cubre, sino que ha quitado el pecado de la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esa cruz, la obra perfecta, no hubo necesidad más de ningún sacrificio de animales ni sacrificio nuestro, porque el Señor, Él se dio por cada uno de nosotros. Cuando el Señor estuvo ahí en la cruz, él en ese proceso en el cual él llevó la cruz, él fue golpeado, él fue aborrecido, él fue burlado, se burlaron de él fue abojeteado, fue calumniado. El Señor sufrió y padeció mucho por usted, por mí. Él llevó la cruz hasta el monte Gólgota. El Señor padeció, y todo ese sufrimiento que él llevó, Él cargó con nuestros pecados, con el pecado de la humanidad, cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no es que el Padre lo había desamparado, sino que el pecado aleja de Dios, y así Él en ese momento había cargado el pecado de la humanidad, y por eso el Señor, Él dijo: ¿por qué me has desamparado?
pero el Señor, Él murió por usted, por mí, en esa cruz, Él llevando la cruz como cordero obediente, fue al matadero ante sus trasquiladores, el cual le injuriaron y le decía: sálvese, rey de los judíos. Pero el Señor, Él no abrió su boca, y Él se entregó por usted y por mí. Ahí Juan nos muestra, nos revela la sangre, el cual al instante, y el agua que fueron al instante salió de su costado, porque sin derramamiento de sangre y sin agua no había purificación en el Antiguo Testamento de los pecados. Tenía que haber un sacrificio de sangre, y por agua era purificado todo. Pero el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, el Señor nos ha limpiado. Lo dice también en Hebreos 9, dice 9:15 al 22. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, toda la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el Antiguo Testamento, sin un sacrificio, sin el derramamiento de sangre, no había remisión de pecados, no había esa purificación de los pecados. Y el Señor, al estar en esa cruz, es el nuevo pacto, el cual fue entregado por nosotros. La sangre de Jesucristo es el nuevo pacto. O sea que el viejo pacto ha quedado ya atrás, y el nuevo pacto ahora, en la gracia, en la fe en Jesucristo, ha sido establecida por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario hace remisión de los pecados. Él quita los pecados de la humanidad. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, y todo era purificado según la ley con sangre. El Señor, a través de ese sacrificio, a través de su sangre que fue derramada, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha quitado los pecados, lo que nosotros ha hecho esa remisión por nuestros pecados. Ha comprado ahora con precio de sangre nuestra vida. Nosotros le pertenecemos al Señor. Ahora, por ese sacrificio, lo que el Señor ha pasado en esa cruz. En esta semana, hermano, hermana, que estamos nosotros recordando ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, la sangre que fue derramada por nosotros para el perdón de la humanidad, para esa remisión de los pecados, la sangre de Jesucristo que tiene poder para limpiarnos, y la sangre que ha sido el nuevo pacto ahora en la gracia. Si tú, hermano, o tu hermana, en el cual tú necesitas ese perdón de Dios, necesitas ese lavamiento, esa regeneración por la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar, porque la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí nos limpia de todo pecado, y Él ha dado su vida por usted y por mí para que nosotros seamos limpios delante de la presencia de Dios. Si usted necesita ese perdón, corra a los brazos del Señor. Si usted necesita ser limpiado, acérquese al Señor, humíllese ante Él, corra a sus pies, pídale perdón. El Señor es amplio y justo en perdonar. Él no se priva de su misericordia y de su amor, porque el Señor es un Dios de perdón, de misericordia.
Vengamos a Él en esta semana pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndonos de nuestras malas obras, de nuestros pecados, porque muchas veces somos infieles a Él y le fallamos de muchas maneras. Pero vengamos en esta semana con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Es lo que quiere ver el Señor, es nuestro corazón ante Él humillado y pidiéndole perdón. Hermano, hermana, tú que estás ahí, acércate al Señor, humíllate a Él, corre a sus pies y pídele al Señor ese perdón y esa purificación que el Señor nos da a través de su sangre. Que el Señor les bendiga y bendiciones.